Mira a tu alrededor con honestidad brutal. El mundo no está diseñado para ser justo. Está dividido en dos categorías invisibles pero absolutas: los jugadores y las piezas. Has sentido esta diferencia toda tu vida, incluso antes de tener palabras para nombrarla. Entras a una habitación y algo ocurre. No es que nadie te vea. Es peor, eres irrelevante. Mientras tanto, hay personas que no levantan la voz, no hacen esfuerzo visible, no buscan aprobación, y aún así la sala se reorganiza a su alrededor. La atención fluye hacia ellos. Las oportunidades los buscan. El respeto se les concede sin que lo pidan. El poder, ese poder silencioso y real, parece inclinarse naturalmente en su dirección. Y tú haces lo contrario. Trabajas más duro, te esfuerzas por ser competente, te vuelves más amable, más correcto, más confiable, cumples, das más de lo que se espera, y aún así, eres ignorado. Te preguntas por qué tu talento no basta, por qué tu ética no es recompensada, por qué otros, aparentemente menos capaces, avanzan mientras tú te quedas estancado. La respuesta no es cómoda, pero es simple. El poder no responde a las intenciones, responde al apalancamiento. La sociedad te enseñó que si eres buena persona, si eres leal, si haces lo correcto, el sistema te reconocerá. Eso es una fantasía diseñada para mantenerte dócil. El poder no se conmueve por tu bondad, no se impresiona con tu esfuerzo, no se detiene a evaluar tu moral. El poder solo pregunta una cosa: ¿qué puedes mover? ¿Qué puedes proteger? ¿Qué puedes destruir si es necesario? Has intentado acercarte a personas influyentes desde el lugar equivocado. Has querido conectar siendo simpático, siendo útil, siendo tú mismo, pero las personas poderosas no necesitan más amigos. Están rodeadas de ellos. Tampoco necesitan admiradores. Eso les sobra. Lo que buscan son activos, extensiones de sí mismos, escudos, espejos, soluciones. Si quieres entrar en los círculos donde se toman las decisiones reales, tienes que matar una parte de ti, la que busca validación. Tienes que dejar de pedir permiso para existir. Hace más de 500 años, Maquiavelo no escribió para los malvados, escribió para los lúcidos. El Príncipe no es un manual de crueldad, es un manual de realidad. Entendió algo que la mayoría sigue negando: la naturaleza humana está gobernada por el interés propio, el miedo y la vanidad. Ignora esto y siempre serás una pieza. Domínalo y te conviertes en la mano que mueve el tablero. Durante los próximos minutos vamos a desmontar las mentiras que te contaron sobre el networking, sobre las conexiones, sobre hacer contactos. Lo que sigue no son consejos amables. Son 13 leyes implacables de conexión y poder. No están diseñadas para que caigas bien, sino para que seas necesario. Cuando termines de entenderlas, dejarás de ver a las personas poderosas como superiores. Las verás como acertijos. Y tú tendrás la única llave. Pero hay una advertencia. Una vez que ves los hilos, no puedes volver a ser una marioneta. La mayoría fracasa porque se acerca al poder con la mano abierta, pidiendo algo. Creen que conectar es mostrarse auténticos, vulnerables, transparentes. Eso es un lujo reservado para quienes ya tienen poder. Para los que están escalando, la conexión no es autenticidad, es adaptación estratégica. Es convertirte exactamente en lo que la otra persona necesita percibir, hasta que estés tan integrado en su mundo que no puedan prescindir de ti. ¿Significa esto perder el alma? No. Significa entender el escenario. El poder es teatro. Y el primer acto comienza con una regla fundamental: nunca eclipses al maestro. Tu primer impulso al conocer a alguien influyente es impresionar. Quieres demostrar inteligencia, capacidad, visión. Crees que así ganas respeto. En realidad, activas su inseguridad. Las personas poderosas suelen ser sorprendentemente frágiles. Su identidad está construida sobre ser los más brillantes, los más visionarios, los que saben. Si llegas brillando más que ellos, no pareces un aliado, pareces una amenaza. Maquiavelo lo advirtió con claridad: parecer superior a tu superior es peligroso, no porque seas incompetente, sino porque hieres su ego. Y el ego herido no discute, elimina. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Atenúa tu luz.
Haz que ellos se vean geniales. Presenta tus ideas como extensiones de las suyas. Formula preguntas que les permitan llegar a la respuesta. Alimenta su vanidad. Esto no es debilidad, es camuflaje. Cuando se sienten superiores, bajan la guardia. Cuando bajan la guardia, te dejan entrar. Mientras se admiran a sí mismos, tú observas, aprendes patrones, detectas grietas, consolidas posición. Ellos se quedan con el aplauso, tú te quedas con la influencia. La segunda ley es igual de crítica, oculta tus intenciones. Un hombre predecible es un hombre controlable. Si sé qué deseas, sé cómo usarlo contra ti. Si buscas dinero, te compro. Si buscas reconocimiento, te halago. La mayoría de las personas exhibe sus deseos sin darse cuenta. Se acercan al poder con la mirada suplicante del que necesita algo. Eso huele a desesperación, y la desesperación repele. Para conectar con el poder debes ser un enigma. Habla de todo menos de tu objetivo real. Arte, ideas, historia, pasiones de la otra persona. Humaniza el encuentro sin revelar tu juego. Haz que se pregunten por qué estás ahí. El misterio crea atracción. Cuando no pueden descifrarte, proyectan, y cuando proyectan, empiezan a perseguirte para entenderte. Sé cordial, sé encantador, pero guarda tu ambición en una caja fuerte. Cuanto menos sepan de tu meta, más ventaja tienes. La tercera ley rompe definitivamente con la fantasía del buen chico. Apela siempre al interés propio, nunca a la misericordia. Necesitas ayuda, un mentor, una inversión, y decides contar tu historia difícil, tus méritos, lo mucho que te esforzaste. Esperas compasión, quizá sonrían, quizá asientan, pero no harán nada, no porque sean crueles, sino porque la misericordia es una carga. El poder vive asediado por pedidos. Nunca pidas favores, ofrece alianzas, encuentra qué les duele, qué problema no pueden resolver, qué rival los amenaza, y preséntate como la solución. Habla de sus intereses, no de los tuyos. En ese instante dejas de ser un mendigo y te conviertes en socio. El interés propio es el idioma universal. Hablarlo abre puertas. La cuarta ley es sutil y poderosa. El arte de la ausencia estratégica. La sobredisponibilidad destruye el valor. Si siempre estás ahí, eres común, y lo común es barato. Las personas poderosas respetan el tiempo porque no pueden comprar más. Si regalas el tuyo, comunicas que no vale nada. Sé intenso cuando estás presente. Escucha, conecta, y luego desaparece. No contestes de inmediato. No aceptes cualquier invitación. Ten vida, misión, agenda. Tu ausencia crea espacio en su mente. Cuando vuelves, tu presencia se siente como un privilegio, no como una obligación. Y así, sin hacer ruido, dejas de ser una pieza visible para empezar a convertirte en jugador. Con el tiempo, empiezas a notar algo inquietante. Las personas con verdadero poder no hablan como el resto, no explican demasiado, no se justifican, no compiten abiertamente, observan, escuchan, esperan, y cuando actúan, lo hacen de una manera que parece inevitable, casi natural, como si el resultado ya estuviera decidido antes de que tú entendieras que había un juego en marcha. Esa es la diferencia entre alguien que busca conexiones y alguien que las diseña. Aquí es donde la mayoría se pierde. Creen que acercarse al poder es cuestión de exposición constante, estar presente, hacerse notar, demostrar valor una y otra vez. Pero la repetición sin control no crea prestigio, crea desgaste. Cuando alguien poderoso te ve demasiado disponible, demasiado dispuesto, tu imagen se diluye, te conviertes en ruido de fondo, y el poder jamás se asocia con el ruido, se asocia con la escasez. Por eso, el verdadero vínculo no se construye con insistencia, sino con ausencia medida. Estás cuando importa. Desapareces cuando ya has dejado una impresión. No persigues. Permites que la curiosidad haga el trabajo por ti. La mente humana odia los finales abiertos. Cuando alguien no puede clasificarte, empieza a pensarte. Y cuando te piensa, empiezas a existir dentro de su mundo interior. Ese es el primer nivel de influencia real.
Maquiavelo comprendía que la cercanía excesiva genera desprecio, pero la distancia estratégica genera respeto. No es frialdad, es control del ritmo. Cuando das acceso ilimitado, tu valor cae. Cuando el acceso es selectivo, cada interacción se vuelve significativa. No respondas siempre de inmediato. No aceptes cada invitación. No muestres ansiedad por pertenecer. La calma comunica poder mucho más fuerte que cualquier discurso. A partir de aquí, el juego se vuelve más sutil. Ya no se trata solo de cómo te ven, sino de cómo los haces sentirse. Las personas influyentes viven bajo una presión constante. Todos quieren algo de ellas. Todos les piden tiempo, atención, validación. Si tú entras en su órbita con demandas, te conviertes en una carga más. Pero si entras como alguien que alivia, que ordena, que simplifica, tu valor se dispara. Esto es alquimia emocional. Cuando alguien llega alterado, tú bajas el tono. Cuando están tensos, tú introduces claridad. No aportas más problemas. Aportas soluciones o, mejor aún, aportas tranquilidad. No dices, esto es grave. Dices, esto se puede manejar. No dices, necesitamos hablar urgente. Dices, déjalo conmigo. La frase más poderosa que puedes ofrecerle a alguien con poder no es una idea brillante. Es una sensación de control restaurado. En ese punto, ocurre algo casi invisible. Empiezan a asociarte con estabilidad, y el cerebro humano protege aquello que lo hace sentir seguro. Te buscan no por obligación, sino por necesidad psicológica. Estás construyendo dependencia, pero no a través de debilidad, sino a través de utilidad emocional y estratégica. Sin embargo, hay una trampa aquí. Muchos confunden esta utilidad con servilismo. Ese error te destruye. Nunca debes parecer subordinado emocionalmente. Ayudas. Sí. Sostienes. Sí. Pero no mendigas aprobación. La clave es mantener una identidad propia. Una dirección clara que no gira alrededor de ellos. Cuando ayudas desde una posición de autonomía, tu ayuda se percibe como elección, no como súplica. Y eso cambia completamente la dinámica. Por eso, Maquiavelo insistía en la importancia de no depender. El verdadero poder en cualquier relación es la capacidad de irte. No amenazar con irte, no insinuarlo, simplemente saberlo internamente. Cuando no necesitas desesperadamente la conexión, tu lenguaje corporal cambia, tu voz se vuelve más lenta, tu mirada más firme, tu silencio más pesado. La otra persona lo percibe sin saber por qué. Y aquí aparece uno de los movimientos más avanzados: controlar el marco. La mayoría entra en conversaciones reaccionando al contexto que otros imponen. Tú no. Tú defines los límites de lo posible. No preguntas, ¿qué quieres hacer? Presentas escenarios. No abres el campo infinito. Lo cierras estratégicamente. Tenemos dos opciones viables. Cuando eliges las opciones, aunque no tomes la decisión final, ya has ganado. El poder no está en decidir, sino en decidir qué se puede decidir. Este principio se repite en todos los niveles: en negocios, en política, en relaciones personales. Quien define el marco, define el resultado. Maquiavelo lo sabía. El príncipe que permite que otros escriban las reglas termina atrapado por ellas. El estratega diseña el tablero antes de mover la primera pieza. A medida que avanzas, notarás algo más inquietante todavía. Las personas poderosas no quieren verdades crudas. Quieren narrativas que protejan su identidad. Cada una vive dentro de una fantasía personal. El visionario incomprendido, el líder justo, el rebelde brillante, el salvador silencioso. Tu tarea no es destruir esa fantasía, sino sostenerla mientras alineas tus intereses dentro de ella. Si quieren verse como mentores, tú eres el aprendiz perspicaz. Si quieren verse como rebeldes, tú eres el cómplice inteligente. Si quieren verse como reyes, tú eres el caballero leal que nunca cuestiona en público, pero entiende en privado. Esto no es adulación vacía, es ingeniería psicológica. Cuando refuerzas la imagen que alguien tiene de sí mismo, se apega a ti como a un espejo necesario. Y aquí hay una verdad incómoda: la mayoría de las relaciones de poder no se sostienen sobre la verdad, sino sobre la coherencia emocional.
Si tú eres el único que mantiene estable la narrativa interna de alguien influyente, te conviertes en indispensable, porque perderte significaría enfrentarse a una identidad que se resquebraja. En este punto, ya no estás conectando, estás integrado, pero integración no significa exposición total. Sigues guardando una parte de ti inaccesible. Esa parte es tu núcleo, tu centro, tu reino interno. Maquiavelo nunca aconsejó la entrega total. Aconsejó la utilidad mutua bajo control constante. Y entonces ocurre el cambio definitivo. Ya no te mueves buscando puertas abiertas. Las puertas empiezan a abrirse solas. No porque te deban algo, sino porque tu presencia resuelve tensiones que otros crean. Te conviertes en una pieza silenciosa que nadie quiere perder. Pero aquí viene la advertencia. Este nivel de influencia exige disciplina emocional extrema. No puedes enamorarte del juego. No puedes confundir cercanía con seguridad. No puedes olvidar que el poder es volátil. Hoy eres útil. Mañana, si dejas de serlo, boomerá. Serás prescindible. Por eso nunca dejas de construir alternativas. Nunca pones todo tu peso en una sola relación. Nunca haces de una figura poderosa tu único eje. La autonomía radical no es aislamiento. Es libertad estratégica. Es poder entrar y salir sin romperte. Es saber que puedes perder una conexión sin perderte a ti mismo. Ese es el punto en el que el poder te reconoce como igual, no como herramienta. Y cuando llegas ahí, algo curioso sucede. Dejas de ver a las personas influyentes como superiores. Las ves como estructuras con grietas, miedos, necesidades. Ya no te intimidan, te interesan. Ya no buscas impresionar, buscas posicionarte. Ese es el momento en que pasas de pieza a jugador. Y una vez que cruzas ese umbral, no hay retorno, porque ya no puedes dejar de ver los hilos. Ya no puedes fingir que el mundo funciona por mérito, bondad o justicia. Funciona por percepción, necesidad y control emocional. Ixilon tú. Ahora, ya no estás ciego. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. No para los demás, sino para ti. Porque cuando empiezas a ver el juego con claridad, surge una tentación silenciosa, la de creerte por encima de él, la de pensar que, por fin despierto, eres inmune. Maquiavelo advirtió de esto sin decirlo directamente. El mayor enemigo del estratega no es el rival, es el orgullo que nace del entendimiento. El momento en que crees que ya dominas el tablero es el momento en que bajas la guardia. El verdadero jugador nunca se siente seguro, no vive en paranoia, pero sí en atención constante. Observa sin obsesionarse, ajusta sin dramatizar. Sabe que el poder no es un estado permanente, sino una posición que se renueva cada día. Por eso no se aferra. No construye su identidad alrededor de una alianza, un mentor o un círculo. Construye su identidad alrededor de su capacidad de adaptación. Llegado a este punto, comprendes algo fundamental. Las conexiones con poder no son el objetivo final. Son herramientas, puentes, aceleradores, pero si te conviertes en dependiente de ellas, vuelves a ser una pieza. El jugador auténtico puede perder una red y reconstruir otra. Puede salir de un entorno hostil sin colapsar. Puede empezar de nuevo sin suplicar. Esto exige algo que muy pocos están dispuestos a desarrollar: soberanía interna. La capacidad de validarte a ti mismo, de no necesitar aplauso, de no medir tu valor por el acceso que tienes a otros. Cuando entras a una sala desde ese lugar, la energía cambia. No eres reactivo, no eres ansioso, no eres transparente, eres estable. Y la estabilidad es magnética en un mundo caótico. Las personas poderosas, aunque no lo admitan, buscan eso. No buscan admiradores, están rodeados de ellos. Buscan puntos fijos, personas que no se desmoronan ante la presión, personas que no se inflan con el elogio ni se hunden con el rechazo. Cuando detectan eso en ti, te observan más de cerca, no por cariño, sino por reconocimiento tácito. Este entiende. Y cuando alguien así te reconoce, no lo hace con palabras, lo hace con acceso, con información, con oportunidades no anunciadas, con silencios compartidos, con invitaciones que no se explican. Si estás atento, lo notarás. Si estás hambriento, lo arruinarás. Aquí entra la última disciplina: saber recibir sin revelar.
aceptar sin agradecer en exceso, mostrar aprecio sin sumisión, cada gracias exagerado, cada gesto de deuda emocional. Reduce tu estatura. El respeto entre iguales no se construye sobre gratitud, sino sobre intercambio equilibrado. Tú aportas algo, ellos aportan algo. Nadie se inclina demasiado. Machiavello no hablaba de moral porque entendía que la moral cambia según la posición. Lo que sí entendía era estructura. Sabía que el poder fluye hacia quien puede sostenerlo sin temblar. Por eso insistía en la importancia de parecer firme incluso cuando no lo eres. No para engañar, sino para ganar tiempo. El tiempo es el recurso más valioso del estratega. Con tiempo, corriges errores. Sin tiempo, reaccionas. Ahora bien, hay un límite que no debes cruzar. No porque sea incorrecto, sino porque es ineficaz. Manipular sin propósito te vacía. Jugar por jugar te fragmenta. El verdadero dominio no está en mover personas como fichas, sino en saber cuándo no moverlas, en retirarte cuando el coste supera el beneficio, en dejar pasar una ventaja si compromete tu centro. Por eso, el jugador maduro no busca controlar todo, busca controlarse a sí mismo. Sabe que hay batallas que desgastan más de lo que aportan, relaciones que exigen demasiado mantenimiento, entornos donde el poder es inestable. Aprende a soltar sin ruido, a irse sin quemar puentes ni pedir permiso. Esa salida limpia es una forma avanzada de poder. Y cuando te retiras correctamente, ocurre algo interesante. Tu ausencia pesa, no porque hicieras ruido, sino porque cumplías una función invisible. Y lo invisible, cuando falta, se nota más que lo evidente. Ese es el eco del verdadero posicionamiento. Al final, lo que Maquiavelo enseñó no fue cómo dominar a otros, sino cómo no ser dominado, cómo no vivir a merced del capricho ajeno, cómo no confundir bondad con debilidad ni ambición con desesperación, cómo moverse en un mundo imperfecto sin perderse en él. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no hay vuelta atrás. No puedes desver lo que ahora ves. No puedes volver a entrar a una sala sin percibir las dinámicas, las jerarquías implícitas, los juegos de influencia. La inocencia se ha ido, pero no para dejarte vacío, sino para darte elección. Ahora decides tú. Puedes usar este entendimiento para protegerte, para avanzar, para construir algo que no dependa del permiso de nadie. O puedes ignorarlo y volver a la comodidad de ser una pieza más, convencido de que el tablero es injusto pero inamovible. El jugador no se queja del tablero. Aprende a leerlo. Aprende a moverse en él. Aprende cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo desaparecer, cuándo ceder y cuándo tensar la cuerda. Y cura, sobre todo, aprende a no explicarse, porque el hombre más peligroso no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más rico. Es el que no necesita demostrarlo, el que entra, observa, actúa una vez y deja consecuencias. El que no pide lugar porque ya lo ocupa, ese puedes ser tú. Pero solo si recuerdas esto, el poder no se persigue, se encarna.